aún la ley, aunque seas menor, toma, es decir, eres juzgado con severidad. Porque muchas veces la gente dice, no, tú eres joven, no importa lo que tú hagas, olvídate que los años pasan, todo se borra. No, 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 no. Hay cosas que te acompañan hasta la adultez. Yo, por ejemplo, conozco personas que cometieron errores cuando eran jóvenes en este país y sobre todo en los Estados Unidos. Cometieron errores y hoy todavía lo están pagando. En estos días, mi esposa me hacía la historia de unas personas que ella conoce, que la muchacha y el muchacho eran novios, ella era menor que él cumplió la mayoría de edad y después de cumplir la mayoría de edad, hubo su problema y los padres de la muchacha lo acusaron de que era un agresor sexual porque ya él era mayor de edad y ella tendría unos 15 años. Y conclusión, hasta hoy en su récord criminal está que es un agresor de menores. Sin embargo, él se casó con la muchacha, no, se llevaban 2 o 3 años de diferencia, no mucho más que eso. Hoy tienen hijos. Y aún cuando él quiere buscar trabajo, le es muy difícil porque tiene eso en el récord que no se le borra nunca. Y a veces el joven cree, no importa lo que yo haga hoy, el tiempo lo borra todo. Es una de las mentiras que creen los jóvenes. Tranquilo, que el tiempo lo borra todo. Sí, depende, lo que sea que tú creas que pueda ser borrado, porque hay cosas que hacemos hoy que repercuten el día de mañana. Sí, creo que también es bien influyente en los jóvenes con quién se relacionan, porque muchas veces muchos de esos jóvenes que cometen algunos crímenes, cometen algunos errores en sus vidas, es porque también han sido influenciados por sus compañeros de escuela, de barrio, y creo que muchas veces ellos no querían realizar esa acción, pero por influencia de sus compañeros llegaron a cometer estos errores y como el pastor Mirko decía, le van a repercutir en cuando sean un poco mayores. O sea que es una mentira total creer que porque usted sea joven no le va a afectar en un futuro. Ciertamente, el individualismo es el que está acabando con muchas mentes. Sobre todo lo que hago es mi vida, hago lo que quiero con ello, lo disfruto como quiero, y no nos percatamos que podía afectar a nuestra generación 100 años después de haber existido. O sea, hay ejemplos bíblicos donde los errores cometidos de los antepasados llegaron a afectar a los familiares presentes en una época bien adelantada. Así que el individualismo toca la puerta de mucha gente, sobre todo hoy, donde muchos creen que viven como viven porque han decidido, pero Dios nos creó de una forma conectados. La ley lo declara en el aspecto honrarás a tu padre y a tu madre y en el aspecto social no codiciarás. O sea que la Biblia establece parámetros que todos estamos interconectados en ese sentido. No es que vivo mi vida, es que de la manera que la vivo afecta a otros. Y es un pensamiento que está enraizado hoy. Dice la hermana María, la hermana Evita primero dice, y de las consecuencias no se libran. Es decir, es como una tabla que usted le clava una puntilla, usted le puede sacar el clavo, que sería el error que usted cometió, pero siempre va a quedar la huella. Y también dice la hermana María Aróstica que por eso doy gracias a Dios de haberme sacado de las calles cuando tenía 20 años y hoy no me arrepiento de haber dado ese paso y alabo y glorifico el nombre de Dios. Y ese era el segundo punto que quería traer antes que Jonathan hable, es que otra de las mentiras que los jóvenes creen es que disfruta la vida ahora y después cuando seas un viejo te entregas a los brazos de Jesús. Y esto es una de las grandes mentiras que el diablo pone en la mente del ser humano. Disfruta tu vida ahora, disfruta tu vida, goza tu vida y eres joven ahora. Cuando ya haya pasado mucho tiempo, entonces asientas cabeza, te comienzas a comportar bien, pero tú no sabes si de lo joven que eres a esa edad adulta donde tú crees que tienes que asentar cabeza, en ese transcurso pueda pasar algo que marque tu vida o que te pueda hasta quitar la vida. Así mismo, yo estaba, cuando usted estaba hablando, estaba reflexionando. Como Dios perdona todo y Dios conoce mi corazón, yo me arrepentí del pecado como joven que cometí
y todo quedó ahí. Pero espiritualmente Dios te perdona, pero humanamente el mal que tú haces ahora te tira un lazo por el cuello. Humanamente el mal te tira un lazo por el cuello y te coge. ¿Y qué pasa? El mal que tú haces hoy es tierra que tú le estás tirando incluso a tus hijos, a tu familia y muchas veces a tu descendencia. El mal que tú haces hoy, que no se te olvide, que es tierra que le estás tirando a tus hijos mañana. Entonces, yo también estaba reflexionando cuando el pastor estaba hablando, que muchos de los que se han sometido, o es decir, que se han ido a hacer propaganda para las elecciones presidenciales, le han salido muchas cosas que ellos no imaginaron, que sucedieron hace 15, 20 años, y hoy le ha costado que no pudieron llegar a la presidencia porque alguien sacó algo que hizo en el pasado que ahora le afectó. Entonces, no podemos dejarnos engañar del diablo de que no importa, tú eres joven y haz lo que tú quieras. Siempre Dios nos perdona, pero tengamos cuidado que el lazo nos los van a tirar de todas maneras y estaremos cogidos por el cuello con el mal que hicimos. La vida entera nos va a perseguir. Ahora, queremos que usted también participe y si usted está conectado en esta hora, usted puede ahí escribirnos brevemente algunas de las mentiras que los jóvenes creen. Y de hecho, y esto se va a poner interesante más adelante porque vamos a hablar de algunas mentiras que el diablo le hace creer a los jóvenes. Pues acuérdense que si hay alguien que odia al diablo, a los jóvenes se llama el diablo. Y el diablo le hace creer a los jóvenes muchas mentiras. Y una de las mentiras que más el diablo le hace creer a los jóvenes es la siguiente: has ido tan lejos de Dios que ni Dios te puede perdonar. Eso tiene doble filo. Quizás a nosotros cuando somos más adultos, un saludo para la hermana Yolani que está conectada, dice feliz sábado hermanos, muy bien. La hermana Tracy dice así mismo, creo que es dando la aprobación de algo que estamos diciendo por acá. Y dice la hermana María, cuando llegas a una determinada edad, la conciencia no te deja vivir por lo que hiciste en el pasado y duele mucho. Yo tengo amigas que hoy me dicen, si me hubiera ido contigo a la iglesia, no estaría como estoy. Muy verídico. Me dicen que le dicen a ella que es un ejemplo y yo soy un ejemplo, no soy yo que soy un ejemplo, es Dios que ha trabajado mucho en mi vida. Muy bonito testimonio. Y yo creo que una de las grandes mentiras que el diablo le dice a los jóvenes es: tú estás perdido, para ti no hay salvación, tú has sido tan lejos que ni Dios mismo te puede perdonar, porque lo que tú has hecho ante los ojos de Dios da pena. Yo creo que eso es una de las grandes mentiras y lo quiero unir a lo siguiente. No sé qué edad tendrían los ángeles. Pastor, usted que es el teólogo de la mesa, y vamos a lanzar una curiosidad bíblica. No sé qué edad tendrían los ángeles que Lucifer enredó en el cielo. Porque Lucifer usó esa misma mentira. Lucifer le dijo a los ángeles: ya ustedes han ido demasiado, ¿qué cosa? Dios no los puede perdonar. Pastor, aclárenos un poco este aspecto. Usted es el teólogo de la mesa. El pastor Micro me mete en problemas grandes. Es un misterio cómo los ángeles en un ambiente, en un contexto perfecto, pudieron ser engañados y arrastrados. Sin embargo, en ese misterio, lo que hemos leído es que Satanás era el cuarto en categoría en el cielo. Y con solamente estar al lado de Lucifer, en ese momento era Lucifer, los ángeles se sentían orgullosos. Era el que organizaba el universo, era el embajador. Por lo tanto, cuando llegaba a un mundo creado, perfecto, decía, me envió el trono celestial. Por lo tanto, cuando Satanás o Lucifer arremete contra el trono, eso causó división no solamente en los mundos, sino en los ángeles. Ahora, idolatraban, por así decirlo, que no cabe en un ambiente perfecto, el liderazgo de Satanás. Pero ciertamente se le llama el misterio de la iniquidad, que no solamente se aplica a Satanás, sino se le aplica a sus seguidores. Como Judas, el versículo 7,
si mal no recuerdo, nos dice que ellos abandonaron su propia morada. O sea, es un misterio realmente. ¿Cómo es que ellos pudieron aceptar tal demanda en un mundo perfecto? Y el hecho es que cuando Lucifer, en ese momento Lucifer, y lo conocemos como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, le dice a los ángeles, en ese aspecto, le dice, han ido tan lejos que Dios no los puede perdonar. Y si hay algún joven conectado en esta hora, yo les digo que eso es mentira. No hay pecado tan grande que tú hayas cometido que Dios no te lo pueda perdonar. Porque sí, estamos hablando al inicio de que los errores que tú cometes hoy, al final pagas las consecuencias, pero aunque terminas pagando las consecuencias, como hablaba el pastor en esta semana de David, que tuvo que pagar 4 tantos por los pecados cometidos, pero al final Dios terminó, ¿qué cosa? Perdonando a David. Entonces tenemos que tener cuidado. Una cosa es decir, el error que yo cometo hoy, quizás mañana me vuelva para atrás, quizás mañana ese error me vuelva para atrás, pero a la vez otra mentira que el diablo te va a decir es que por ese error que cometiste no tienes perdón de Dios. Doble filo y cuidado con eso, porque al saber que hay misericordia, pastor, uno podría ser licencioso y aprovechar la gracia para entonces... Hay que tener un equilibrio. Por eso que estamos estableciendo, yo creo que el panel de esta noche es para establecer una balanza. Un equilibrio. Un equilibrio entre lo que es cometer un error y arrepentirme. O sea, ser responsable o saber Sí. que hay que ser responsable y hasta dónde puede llegar lo que hice. Y al mismo tiempo saber que, como dice el pastor, en Dios hay perdón para todo lo que hemos cometido. Sí, porque lo que cualquier estamos pecado. estableciendo es, esta noche es la balanza de nuestras acciones. Porque usted no puede pensar y sentirse culpable si Dios a usted lo perdonó. No te debes sentir culpable, debes sentirte feliz y tranquilo de que el Señor te perdonó. Lo que estamos es diciendo, la balanza desde el punto de vista humano es que el diablo también nos está vigilando para después señalarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilar nuestras obras y tratar de, con la ayuda de Dios, marchar por el mejor camino que podamos. Eso es lo que queremos decir. Así es. Establecer una balanza. Yo pienso mucho, pastor, y los panelistas, en el hijo pródigo. El hijo pródigo cometió un error al irse de la casa. Sí, claro. Yo pienso que él regresó con heridas. Yo pienso que el hijo pródigo regresó con heridas. Ahora, ¿estas heridas le afectaron en su vida futura? Pienso que sí, porque yo creo que si nos vamos a la parábola, él perdió esa inocencia del joven que nunca ha salido de la iglesia. Y pueden haber jóvenes acá que nunca se han apartado del evangelio, que nacieron en la iglesia, se criaron en la iglesia, nunca han salido de la iglesia y no entienden qué es lo que se sufre allá afuera. Por mucho que la gente te cuente lo malo que es el mundo, tú no lo vas a comprender. Pero el joven de esta parábola del hijo pródigo, él salió de su hogar. Él sí lo experimentó en carne propia. Lo experimentó en carne propia. Es decir, yo me imagino que él fue marcado en su mente para toda la vida. Ahora, no creo que era plan de Dios que él sufriera todo esto en su vida. Más bien creo que fue una decisión personal del joven que salió a experimentar afuera, a buscar afuera, y muchas veces eso le pasa a la juventud que nos pueden estar escuchando en esta hora, porque hay una mentira que el diablo te dice y es: la iglesia no da nada, la iglesia no sirve, tú tienes que experimentar afuera para después venir y saber en lo que crees adentro, tú no tienes necesidad de probar nada. Ahora, porque el hijo pródigo se fue, ¿el padre no lo recibió? Claro que lo recibió. Claro que lo recibió con las manos abiertas. Entonces, ese es el balance que tenemos que tener en la vida cristiana. No hay pecado tan grande que tú puedas cometer que Dios no te pueda perdonar. Y uno de mis textos preferidos, yo tengo 2 textos preferidos. El primero: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Y mi segundo texto es también de la palabra, y es que dice claramente: ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Es decir, que Dios te salve por gracia no quiere decir que cuando tú regreses, no regreses marcado por estos errores que cometiste. Pero tú tienes que entender que otra de las mentiras más grandes que el diablo te dice es: Dios no te puede perdonar.
Y Jonito, otra de las mentiras que el diablo le dice a los jóvenes es, prueba, ¿qué tiene de malo probar? ¿Qué tiene de malo? Y algo que iba a decir antes que me dijeras eso, era sobre lo que estabas hablando hace unos minutos, sobre que una de las mentiras que el diablo le impone a los jóvenes es: la iglesia no da nada, la iglesia no sirve, la iglesia no, las personas, los jóvenes que están ahí no sirven para nada, prueba afuera. Y también es un incentivo que los jóvenes tratan de buscar, no solamente irse, sino manteniéndose en la iglesia, pero una muchachita buscarse un novio fuera, un joven buscarse un novio fuera, porque el diablo también nos engaña y nos dice, las de la iglesia al final no sirven para nada, están ahí nada más esperando un príncipe azul, ellas no van a querer tener ninguna relación contigo de noviazgo o casamiento, busca mejor afuera, que las de afuera son mejores. Y creo que también como jóvenes tenemos que tener cuidado con eso. Porque ahí es donde está la mentira del diablo. Y eso ha pasado en la iglesia y pasa mucho. Como le pasó a Sansón, que sacó. Así es. Las filisteas pensó que eran más bonitas. Pensó que eran. Mucho Porque mejor. Como dice aquí. el hecho de que. Y ahí tenemos un ejemplo clave de lo que estamos hablando. Sansón es un ejemplo más obvio que el hijo pródigo. Claro. Sansón se fue y pagó las consecuencias. Ahora, al final de su vida, ¿Dios lo perdonó? Claro que Sí, sí. lo perdonó. ¿Sansón murió salvo? Sí, Pero había claro. sido Pero- destinado para ser. pero ya había sido Pero murió destinado. sin sus Pero, ojos. él estaba predestinado para ser un juez de Israel, ser un victorioso. Porque, Un grande. así Por es, eso, porque- por eso que aquí en esta parte dice, el diablo, una mentira que el diablo te dice es, te estás perdiendo de muchas cosas que te pueden hacer feliz. Principalmente los jóvenes que están dentro de la iglesia. Te estás perdiendo de muchas cosas que te pueden ser feliz, pero el joven no se da cuenta que es feliz dentro de los brazos del Señor. Y cuando sale engañado por el diablo, cuando viene el golpe duro, entonces es que él dice, yo era feliz y no lo sabía. Sin embargo, pero ya fuiste engañado. Ujú. Y el Por eso- diablo usa mucho. No es que usted como joven no vaya a pensar que el diablo va a venir por la noche y le va a hablar en el oído. No, prueba en el mundo que la iglesia no sirve. No, el diablo usa a tus mismos amigos, a tus mismas amistades. Y te dice, te estás perdiendo, como decía el hermano, te estás perdiendo cosas buenas en el mundo, estás perdiendo tu tiempo como joven. Puedes ir a la iglesia ya cuando tengas 40 años, ya después de haber gozado y vivido la vida. Pues porque te ¿Qué estás usted quiere decir, te- Jonito? Que el pastor Lina y yo hemos gozado la vida. No, tampoco Después así. porque el pastor tiene 43, pastor, ¿no? Bueno, quiero decirle que el pastor Linay cumplió años ayer, así que felicidades. Felicidades, hermano. el que, Debíamos le quiera, cantarle. el que le quiere enviar algo por cachá puede hacerlo, no mentira. por cel. Es una broma. es Feliz una broma. cumpleaños. Y el diablo muchas veces utiliza a nuestros propios amigos que son de confianza o de la escuela o del trabajo y te dicen, pero ¿qué estás haciendo en la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces en la iglesia cuando podemos salir a una discoteca? Te estás perdiendo la vida. Y usted dice, bueno, es que ya es tanto que el diablo los utiliza a ellos que llega el momento que usted se cree esa mentira. Y usted dice, estoy perdiendo mi tiempo en la iglesia. Porque ¿cuál es la actividad de un joven en la iglesia? Si hacen un social, vamos a la playa, hacemos un social en la playa, y usted puede llegar a creer que eso no lo hace feliz a usted, que es aburrido, porque los amigos de nosotros nos dicen, vámonos para una discoteca, porque ahí sí vas a disfrutar, vamos a estar con mujeres, que eso sí es disfrutar la vida. Y ahí es donde está el engaño del diablo. Yo creo que si Adán hubiese visto el proceso, ¿cuál es el proceso a que me refiero? Antes de aceptar las demandas de su esposa, habría mirado su hijo menor asesinado, habría mirado cómo la degradación del hombre llegó hasta nuestros días. O sea, lo que quiero decir es que nosotros, o los que decidimos, porque tenemos tiempo, hacer algo que en contra de Dios, creemos que tenemos tiempo, pero no miramos hasta dónde llegan esas consecuencias, sino disfrutar el momento. Entonces, si Adán hubiese visto todo lo que ha acarreado, claro, no estoy diciendo, como los católicos, el pecado original, ni nada por el estilo, echándole la culpa a Adán porque todos somos responsables. Pero él era la cabeza, y si él habría decidido, entonces el mundo habría
tenido las características de las demandas perfectas. Y si tú como padre de familia, en este caso Adán es el padre de la raza humana, Exactamente. si yo como joven decido vivir una vida correcta, ser un esposo, hay matrimonios jóvenes también que nos están escuchando, yo mantenerme fiel va a asegurar que mi descendencia también tenga el legado de querer ser fiel. Ahora, así que nosotros tenemos que entender claramente que nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que el diablo usa una palabrita que usó con Adán y Eva, que es prueba. No pierdes nada con prueba. Pero con el prueba, el diablo usa otra frase. Prueba. Que al final, si no te gusta, regresas a la iglesia. Prueba que al final nadie se va a enterar. Yo creo que esa es una de las mentiras que más el diablo le mete en la cabeza, no solamente a los jóvenes, sino a todas las generaciones. Te dice, ¿quién te está mirando? No te está mirando nadie. Prueba que al final no va a pasar nada. Y prueba al punto de que nadie te va a decir ni nadie se va a enterar. Y el diablo es especialista llevándote a pecar, tentándote y después publicando ese pecado en una foto de 40 por 40. Así mismo es. ¿Y cuántos casos se han dado en los jóvenes? Un joven que nunca en su vida había salido a una discoteca, nunca en su vida había tenido relaciones sexuales con ninguna mundana. Y ese día que el diablo le dijo prueba, salió por la noche, estuvo con una mujer y contrajo el SIDA. Ese solo día fue suficiente. Y él puede regresar ahora a los caminos de Dios y Dios lo va a perdonar, pero ya está marcado para siempre. Ciertamente, pero eso también tiene doble filo, porque hay quienes se han ido y no han experimentado eso y están muy bien en el mundo económicamente. Ese es el otro punto. Esa es la otra parte que tiene esto. Y entonces también dicen muchos jóvenes, mira a fulano como se fue de la iglesia y mira lo bien que le va. Y mira a mí que mal me va. Entonces, exactamente. Ahí es donde está. Y de hecho, sí se experimenta algo diferente. Porque siempre creemos que solamente las bendiciones de Dios es tener mucho dinero en el bolsillo. Exactamente. Tener un Audi parqueado de afuera. Y no nos damos cuenta que las bendiciones de Dios van más allá de esas cosas. Sí, porque, pastor, ese otro punto que usted menciona es lo que se ve desde afuera. Porque tú puedes ver una gente con mucho dinero, que dinero no es sinónimo de felicidad. Es decir, tú recibes muchas bendiciones al tener dinero, pero no es la bendición mayor. Tú puedes aparentar, pero ¿qué pasa aquí adentro? Exactamente. Como dice aquí, el dinero a toda costa. No, es que yo no creo que una persona sin Jesús pueda ser feliz. Es como una vez que tú eres iPhone, no puedes comprarte un Android. ¿Ves? Disculpen los hermanos que tienen Android. Pero sí. Pero lo que te quiero decir es que una vez que tú tienes a Dios en el corazón y tú te sales de la iglesia o te vas creyendo una de las mentiras del diablo, yo no creo que tú seas feliz. De hecho, hay personas dentro de la iglesia que asisten todos los días a la iglesia, que participan en los programas de la iglesia, no han tenido un encuentro personal con Cristo o tuvieron un encuentro personal con Jesús hace 15 años atrás y han perdido esa conexión y ni aún adentro de la iglesia son felices. ¿Usted no ha visto esos hermanos, hermanos amargados? Ciertamente. Y eso es otra mentira que te dice el diablo. Ciertamente. Mientras tú vengas a la iglesia, mientras participes en las cosas de la iglesia, todo está bien. Mientras des el diezmo, mientras hagas todo está bien. Olvídate de tu relación con Jesús, sí, ya te conectarás algún día, pero en este momento haz por Dios que a Dios le hace feliz que tú hagas cosas por Él. No, lo que hace feliz a Dios es que tú lo tengas dentro de tu corazón. Así es, y tener una conversión verdadera, porque lo que el diablo quiere precisamente es eso mismo. Él no quiere, lo que el diablo quiere no es que tú no vengas a la iglesia y que estés en tu casa, no, él quiere que tú vengas a la iglesia y que estés ahí sentado en el banco frívolamente sin hacer nada. Eso es lo que él quiere. Él te dice, viniendo a la iglesia todo va a estar bien, diezmando, participando, si quieres participar haciendo cualquier cosita, anunciando las ofrendas. Eso es lo que él quiere, que tú te mantengas en la iglesia ahí en paños tibios. Pero ahí es donde te vas a perder, ahí es donde está el engaño del diablo. Y no nos damos cuenta que las cosas que Dios nos aconseja que no hagamos, precisamente para que podamos ser felices, para que podamos tener tranquilidad en nuestra vida.
pero muchas veces tenemos felicidad y tenemos tranquilidad y no nos damos cuenta. Y queremos con nuestro, ¿cómo se llama eso? Con nuestro campo lleno de buenas hierbas, meter para sacar el otro lado a comer del lado allá donde todo está seco. Es que no miramos nuestra hierba, sino la de afuera. La de afuera. Entonces no la disfrutamos. Y a veces ¿qué? Dios nos tiene, Jonathan y Jonito y Pastor, en una burbuja metidos. Los peligros están afuera. Y no somos felices porque no aprendemos a valorar y a mirar lo que Dios hace por nosotros cada día en nuestra vida. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que en estos días de la pandemia me he metido mucho a estudiar el Antiguo Testamento. Me he divorciado un poquitico en los sermones, pastor, del Nuevo. Estoy metido en el Antiguo Testamento. Y cómo Dios tenía a su pueblo metido en una burbuja. Los vigilaba de noche, los vigilaba de día. Habían todo tipo de animales salvajes en el desierto. Había todo. Sin embargo, no eran felices. No eran felices. No, se quejaban por todo, criticaban todo. Es decir, Dios los tenía. Y así nos pasa muchas veces a nosotros dentro de la iglesia. Y el diablo trata de que nosotros creamos en vanidades ilusorias, cosas que no llevan a ningún lado. Y el pueblo de Israel estaba ahí. Queremos carne como en Egipto queremos, y protestando, hasta que Dios hizo así, les quitó esa burbuja de protección. ¿Qué comenzó a pasar? Salieron, ¿qué? Serpientes ardientes. Y entonces fue que se dieron cuenta de que la mano de Dios los estaba, ¿qué cosa? Protegiendo en todo momento. Cuando nosotros nos salimos de esa protección de Dios, y aquí vamos al otro extremo. No importa lo que tú hagas, Dios siempre te va a proteger y te va a cuidar. Cuidado. Cuidado. Y sí y no. Sí. Pero cuidado. A veces creer que pecando deliberadamente, no importa, el amor de Dios es tan grande que siempre me va a proteger. Dios siempre me va a buscar. Pero llega el punto de que si yo tomo la decisión de hacer lo que hago, vamos a darle crédito a la ilustración que Benito ha puesto desde el inicio de la discoteca. Si yo voy a la discoteca y quiero estar en la discoteca y comienzo a drogarme en la discoteca y me inyecto con una aguja que tiene una enfermedad mortal, al final, aunque la gracia de Dios me pueda alcanzar y salvarme, al final voy a terminar rompiendo esa burbuja en la que Dios me tenía dentro de ese evangelio. Así que, queridos jóvenes, cuidado, porque un error puede costar. Sí, yo lo que creo es que Dios nos va a alcanzar a nosotros donde estemos, como estemos. Pero el diablo también va a tratar de arrancarte posiblemente los más miembros de tu cuerpo posibles para que cuando Dios te venga a rescatar, tú estés destruido. Hay Entonces, elementos que están tan cerca ahí que el diablo va a aprovechar. es una línea delgada. Por Entonces ejemplo, hay que tener cuidado. Por eso es bueno que, como decía, que no es que sea el propósito de Dios que nosotros nos demos unos cuantos mamellazos en el mundo, pero hay veces que hace falta que uno deje algunos tropezones como joven para uno darse cuenta. y hasta ahí hay que tener cuidado, porque por ejemplo, el mismo Sansón, el pastor ahorita ha hablado de Sansón, Sansón era nazareo y comenzó a violar sus votos deliberadamente. Una vez que tú rompes el voto, ya tú comienzas a perder el temor a Jehová. Y ya la segunda vez es más fácil, la tercera más fácil, la cuarta más fácil. Por lo tanto, este camino, como dice Jonito, de los mamellazos, podría traer consigo endurecimiento o conciencia cauterizada, la que Pablo explica en sus cartas paulinas. Por lo tanto, hay una línea muy delgada. Es cierto que Dios te alcanza, Dios te protege, pero en ese proceso tu corazón podría endurecerse. Ahí, En el béisbol hay un refrán que dice que detrás del error, ¿qué viene? ¿La carrera? El hit. Y después del hit viene la carrera. Entonces a veces nosotros decimos, no, un errorcito y minimizamos el error y no importa el errorcito que no importa. Dice la hermana Tracy, un error nos puede costar muy caro. Y eso es real hablando en términos espiritual, un error. Un error nos puede costar muy, pero que muy caro. Y es como que en términos de béisbol, el pitcher o el equipo que está a la defensiva, después de ese error, es como que psicológicamente como que se deprimen psicológicamente y es de ahí que viene el hit después. Entonces es lo que decía el pastor, que también
con el error en el cristianismo puede venir ese endurecimiento después de esos mamellazos. Lo que hace falta es que usted no se equivoque tantas veces. Si se va a equivocar, que no queremos que se equivoque, pero bueno, trate de recapacitar a tiempo. Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes allá en Cuba, una vez los jóvenes de la iglesia, porque usted sabe, los jóvenes, a veces uno como joven en la iglesia, nosotros teníamos como 14, 13 años quizás, y recuerdo que allá en mi provincia de Guantánamo hay una plaza, que es una plaza enorme, que se llama la Plaza Indercito, y los jóvenes de la iglesia teníamos esa curiosidad por saber, porque los muchachitos del aula nos decían, no, porque vamos a la plaza, que allí ponen música mundana y vamos a ver, y uno es de la iglesia, pero a veces uno quiere experimentar y quiere ver. Bueno, ese día que fuimos los jóvenes de la iglesia, usted sabe, los jóvenes del mundo estaban ahí en su fiesta y su cosa. Desde que usted llega, ya todo el mundo sabe que usted no es de ahí. Y ya como que te miran raro. Y nosotros estamos parados por una esquina. Bueno, para no hacerle el cuento muy largo, se formó una bronca y empezaron a tirar piedras para donde quiera y bloques. Y nosotros salimos corriendo de ahí. Bueno, santo remedio, nunca más fuimos a esos lugares. Porque Dios permitió que pasaran esas cosas para que usted no sintiera más nunca curiosidad de portarse por esos lugares. Si estuviéramos en la iglesia, en el social, eso no hubiera pasado. Y nos sirvió de experiencia y de escarmiento que nunca más asistimos a ese lugar. Eso es un ejemplo que está muy bien, para que siempre nos mantengamos en las cosas de Dios, que son las que realmente nos dan la felicidad que Pero necesitamos. también queremos decirle a los jóvenes que están conectados que le han creído alguna mentira al diablo, porque que levante la mano aquel que no le haya creído alguna mentira al diablo. Que levante la mano aquel que no ha cometido un error. Todos hemos cometido errores, todos nos hemos equivocado, pero este programa tiene el propósito de que usted pueda pensarlo un poquitico más. Dice la hermana Elizabeth, equivocarse es natural, no nacemos sabios porque equivocarse forma parte del aprendizaje, pero considero que el camino hacia el Señor es nuestra verdadera salvación. Muy bien, muy bien. Y todos hemos cometido, dice Jonito curiosamente que es su esposa, todos hemos cometido algún error en la vida, y si estoy hablando para algún joven que ha cometido algún error, no diga ya, no puedo levantarme, no lo puedo hacer. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que cometieron errores y se levantaron. Sansón, está David, está la misma Adán y Eva que cometieron el gravísimo error, van a estar en el cielo. Claro, que te va a costar, que vas a pagar 4 tantos como pagó David en muchas ocasiones, sí, pero vale la pena en esta noche decirte, la mentira que tú sí no le puedes creer al diablo, no estoy diciendo que le creas las otras, pero yo recalco en esta noche esto porque el tiempo ha corrido velozmente. La mentira que tú sí no le puedes creer al diablo es que tú has hecho algo tan grave que Dios no te puede perdonar. Y perdona que te repita esto, porque puede haber alguien que esté conectado en esta hora que esté diciendo, ¿qué hice con mi vida? ¿Por qué me aparté de la iglesia? ¿Por qué me fui? Y si hay algún padre que está aquí conectado, que tiene algún hijo que está fuera de la iglesia, háblale no de los errores que cometió al irse al mundo, háblale de que Dios lo puede perdonar y Dios es aquel que escribe derecho en renglones torcidos, que todavía hay esperanza, que todavía hay algo que se puede hacer. Es muy importante esto porque sí hemos querido recalcar que el diablo a veces nos enreda, pero si ya estás enredado por el diablo, todavía puedes regresar a casa, todavía puedes clamar al Padre, todavía hay perdón, todavía Dios puede hacer cosas lindas por ti. Amén. Y muchas veces como jóvenes sentimos ese temor de volver por el qué dirán de los hermanos. Muchas veces es la verdad que influye mucho sobre los jóvenes el regresar. Muchas jovencitas que han salido de la iglesia y salen embarazadas. ¿Y qué van a decir cuando regrese a la iglesia? No voy a regresar porque tengo pena que me vean con la barriga o tengo pena que me vean con un hijo ya. Y las otras jovencitas de su edad no tienen hijos todavía y ellas por ese pecado que cometieron, ese error que cometieron, se sienten avergonzadas. Pero creo que lo importante es saber que cualquier error que tú hayas cometido, Dios te lo puede perdonar. Y no es una opción
quedarte del lado del mundo, sino del lado de Cristo. Y la mentira más grande que te va a decir el diablo es que todo el mundo en la iglesia te va a mirar mal. La mentira más grande que te va a decir el diablo es que todo el mundo te va a rechazar. Fíjate, no es mentira, escucha, no es mentira, pero no es una mentira, no es 100% real lo que el diablo te está diciendo. Sí, no es mentira, pero no es verdad. Hay gente que te van a mirar mal, pero no es todo el mundo. Por ejemplo, a mí como pastor, cuando un miembro que se fue o que cometió un error regresa arrepentido, oiga, hermano, para mí eso es una felicidad tan grande. Porque todo aquel que ha experimentado arrepentimiento en la vida se alegra cuando alguien se arrepiente. Por ejemplo, yo he cometido errores en mi vida y me he arrepentido tanto de ese error que he dicho, jamás lo vuelvo a cometer. Y usted sabe cómo vuelve uno después, como un corderito. Entonces, el miembro que se fue y cometió un error y lo hace de corazón, oiga, el pastor trabaja con él sabroso porque lo que regresa es un corderito. Y hay hermanos que van a estar contentos. Ya regrese reeducado. No, y es así cuando es un arrepentimiento genuino. Entonces no le creas al diablo que, bueno, 1 o 2 en la iglesia o 3 o 4 en la iglesia. Las estadísticas dicen que por cada 100 miembros en una iglesia hay 10 que trabajan para el diablo. Dicen eso las estadísticas, pero hay un 90% que no. Entonces no te guíes por esos 10 que te van a decir de 100, mire ese pecador, ahora está regresando después que acabó en el mundo, ahora viene aquí a hacer qué cosa. No. Tienes que entender lo siguiente. Algunos te van a rechazar, pero otros te van a aceptar. Pero quien nunca te va a rechazar se llama Cristo Jesús. Y yo vengo a la iglesia única y exclusivamente, no por los que me rechazan ni por los que me aceptan. Yo vengo a la iglesia por aquel que se llama Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Dice la hermana María Aróstica, eso me decía mi hija antes de regresar a la iglesia. Quiere decir que lo que estamos diciendo aquí lo están experimentando muchas personas y es real. Así que es lo que pasa, es lo que pasa. Como joven también hago un llamado a los hermanos de la iglesia, no juzguen a los jóvenes que cometen un pecado, que se arrepintieron y regresaron a la iglesia. No lo critiquen, porque esto es lo que ocurre. ¿Ve? Como la hija de la hermana Aróstica dice que la hija eso mismo le decía. O sea que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien, y estamos muy agradecidos en esta noche porque usted ha podido conectarse con nosotros. Y yo quisiera, Pastor Lignay, y si usted tuviera que decirle a algún joven en esta hora que ha sido presa de alguna mentira por el diablo, ¿qué consejo le daría? Quisiera hacerle la misma pregunta a Jonathan y finalmente con Jonito. En Jesús hay salvación. Jesús es el restaurador más grande que ha tenido este universo. Y a pesar de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, Él está dispuesto a reparar. Y si las consecuencias han afectado tu descendencia, todavía tienes oportunidad de volver a comenzar, de volver a empezar. Y como jóvenes, lo más importante es tratar de no equivocarnos, tratar de mantenernos en comunión con el Señor, para no cometer ese pecado, para no irnos de la iglesia, para no fracasar. Pero aún así, si lo cometiésemos, debemos de saber que el que sí nunca nos va a rechazar se llama Cristo Jesús. Igualmente yo les deseo a cada joven que siempre piense que al igual que regresó el hijo pródigo, Cristo, el Padre, te está esperando con los brazos abiertos si has fallado. Que en el Señor tenemos salvación, perdón y vida eterna. Amén. Así que no dudemos en si fallamos, regresar cuando, la semana que viene, el mes que viene, no, regresar ahora. Y yo les puedo decir, queridos jóvenes que están conectados, que por cada 100 mentiras que el diablo nos dice, tenemos que entender que Dios tiene muchísimas verdades en su palabra. Para cada dardo envenenado del diablo, créele a la palabra de Dios, confía en Dios y toda cosa que el diablo ponga en tu mente, estúdiala a la luz de su palabra. Yo quiero orar contigo y después no te despegues porque vamos a tener una participación especial. Querido Dios que moras en los cielos, en esta noche queremos poner a toda la audiencia en tus manos.
Hoy hemos hablado un poquitico acerca de algunas mentiras que el diablo le dice a la juventud y a las personas no tan jóvenes, porque el diablo es padre de mentiras, es mentiroso desde el principio. Pero en esta noche, Señor, queremos pedirte que podamos creer en esa verdad que es Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia perdonadora de Cristo Jesús. Señor, si alguno de nosotros ha fallado, gracias porque tenemos todavía a quien aferrarnos. A Jesús, el cual nos levanta, nos restaura, nos perdona, nos transforma, pone nuestros pies en tierra firme y nos hace desde hoy herederos del reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús.